Podemos empezar. Ahí tenemos algunos asuntos. Todos están conectados con un concepto de nuestros sabios, que son las circas. ¿Cómo se dijo? Cercos. Los cercos, que son los cercos. ¿Qué son los cercos? La verdad es que está muy conectado con Nasara de Tibet, con desde Tibet. ¿Saben que ya tuvieron clases sobre desde Tibet hoy? Tuvimos, sí. ¿Tuvimos? Con el Rab Natan. Van a tener el de Corea del Día también, no voy a me extender en esto. Pero una de las 3 desgracias de desde Tibet, hay 3 desgracias de desde Tibet. Esto que los cercos de Jerusalén, ¿cierto? Que los babilonios empezaron el cerco a Jerusalén, desde Tibet. 1 año y medio después la ciudad se cayó, ¿cierto? 1 año y medio de hambre que Dios dio de regalo al pueblo de Israel para que van a hacer chuvá, pero no lo hicieron. Es algo bueno, chicos, es algo bueno. Pero una vez que no hicieron chuvá, también el cerco se convirtió en algo muy malo. Entonces, es la primera vez que Israel perdió su independencia. Cuando se tiene una ciudad bajo el cerco, la independencia no es tan exacta. La segunda desgracia fue la traducción de la Torah al griego. Y la segunda fue la muerte de Ezra. La tercera fue la traducción de la Torah al griego. Ahora la Septuaginta. Ahora la muerte de Ezra. El cerco de los babilonios también está conectado con esto, pero es más difícil de explicar, no voy a entrar en esto. Pero la muerte de Ezra fue quien estableció la ley oral como nosotros la conocemos hoy. La ley oral, Moshe recibió de Dios directamente en el monte Sinai. Cuando la propia Torah escrita, imposible saber de ella qué debemos hacer, qué no debemos hacer. La Torah oral, las reglas de la Torah oral, cómo hacer con la Torah oral, Moshe recibió directamente de Dios. Cuando Ezra llegó en Israel, entonces, cuando empezó la época del segundo templo, el nivel del pueblo de Israel era completamente otro. En la época del primero templo había la profecía, había la Shekhinah, la presencia divina. Era una cosa. Cuando Ezra llegó en Israel, percibió que la Torah, el modo de cómo vamos a cumplir la Torah debe ser un poquito diferente. Hay que cambiarla para que no vamos a perdernos en la vida como era ahora, sin la profecía, sin los reyes, sin un gobierno, sin nada. Es otro tipo de vida. Por cuenta de esto, Ezra fue el primero, no fue el primero, Shlomo Amelech ya hizo algunas gzerot, pero Ezra fue el primero que hizo algunos decretos, decretó algunos cercos, algunas cosas para decir, ok, si antiguamente podríamos llegar hasta acá, ahora vamos a llegar un poquito más lejos. Vamos a ver un poquito más lejos. ¿Por qué? Porque tenemos contacto con otros pueblos, con otras culturas, con todo tipo de otras cosas. Debemos ahora hacer. Parte de la Torah oral son los cercos. Los cercos que se hacen para los mitzvot. Los cercos que se hacen para los mitzvot son una mitzvah de la Torah de hacerlos. Vesite mishmeret le mishmarti. Ustedes van a hacer un cuidado con lo que yo cuido. Esto es un pasuk. De acá se aprende que los sabios tienen la obligación, la mitzvah, de hacer cercos para los mitzvot. Así como cuando hay algo peligroso, ¿cierto? Una medicina peligrosa está en 2 lacres, está escrito peligro y hay una calavera, ¿no? Con 2 así. ¿Cierto? El mismo en relación a las mitzvot, a las prohibiciones de la Torah. ¿Por qué la Torah no prohibió los cercos? ¿Por qué dejó en las manos de los rabinos? ¿Qué dicen ustedes? Si es una mitzvah de la Torah, ¿por qué la Torah ya no dijo? Los definió, los cercos. Los definió los cercos. ¿Por qué la Torah no definió los cercos? Dependen de cómo está el pueblo en cada momento, ¿no? Y fe, muy bien. En primer lugar, depende de cómo está el pueblo en cada momento. Cuanto más bajo el nivel del pueblo, más grande el número de cercos que son necesarios. ¿Cierto? Y el nivel del pueblo no se define por una u otra persona, se define por el pueblo en general. ¿Cierto? Ezra empezó esto. Cuando Ezra que falleció, fue una desgracia tremenda. Okay. Hay más un motivo. El Maral dijo también, es como si en la realidad toda la naturaleza está llena de cercos. Por ejemplo, hay el ojo. ¿Qué hay delante del ojo? ¿Es el propio ojo? ¿Las pálpebras son el propio ojo? No son el propio ojo. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero comer el mismo? No, hay 2 niveles. Hay que saber que hay 2 niveles. Hay la propia mitzvah, la propia prohibición,
Y hay las cercas que son, o sea, entonces Dios da la inteligencia, la capacidad, el dado, no sé, para los rabinos, para los sabios de las generaciones, para hacer los cercos necesarios. Pero no son la propia Torah. Y es importante saber los dos. ¿Por qué es importante saber los dos? Es siempre importante saber cuándo es un cerco y cuándo es la propia Torah. Cuando una persona piensa que un cerco es la propia mitad de la Torah, es muy grave. ¿Por qué es muy grave? ¿Qué dicen ustedes? Porque se puede llegar a enfocar más en la Jumbrot y no diferenciar más lo que es la halajá. Y fe, muy bien, se puede enfocar más en los Jumrot que en la propia halajá. Cumplir la mitzvah bien. Que cumplir la Torah. Muy bien. ¿Qué más? Hay más uno. Se puede pensar. La situación. Depende de la situación, exacto, no se va a saber. Hay situaciones en las cuales vamos a ser las más lenientes con los cercos. Y hay situaciones que son el opuesto. Nuestros sabios son más rigurosos con los cercos que con las propias leyes, muchas veces. Porque la propia ley, la persona quizás no va, pero los cercos se van a romperse, nunca se sabe qué va a ocurrir después. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad por todo el pueblo. Y una persona va a decir, conmigo no va a ocurrir. Cuenta la Gemara, como Rabban Gamliel, uno de los cercos de los sabios, por ejemplo. Esta es nuestra gran introducción porque todo lo que vamos a dar hoy son cercos. La Gemara cuenta como Rabban Gamliel, como los sabios. Hay uno de los cercos de los sabios en Shabbat, es que no se puede leer a la luz de una vela, de una lamparina. Shemayate. Quizás la persona va en las lamparinas antiguas, ¿no? Les mostré una vez una lamparina de estas, ¿no? En las lamparinas antiguas, cuando se hace así, la llama va a quedar más, el aceite va, a lo mejor va a ser. Y Rabban Gamliel dijo, escucha, conmigo esto no va a ocurrir. Yo soy un gran sabio, soy el presidente de Israel, soy el jefe del Sanedrín. Conmigo no va a ocurrir. Empezó a estudiar, y sin perceber, ¿qué hizo? Y Rabban Gamliel cuenta, como él escribió en sus apuntes, yo, Rabban Gamliel, nací en Israel, el presidente de Israel. Es eso que están de escribir esto. Dijo que no voy a verter la lamparina, pero yo lo hizo. Y yo voy a traer una hatat, un korban hatat, un sacrificio, shmená, bien ancho, bien gordo, cuando van a construir el Beit HaMikdash. Los cercos son cercos, hay que respetarlos, que por veces hay que respetarlos más que la propia. Por otro lado, cuando no se sabe, nuestros sabios dicen que uno de los pecados de Eva, de Javá, fue que cuando la serpiente le dijo, escucha, Dios te dijo alguna cosa para no comer, y Javá le dijo, escucha, Dios nos dijo para no tocar en el árbol. Entonces la serpiente la condució hasta el árbol, la hizo tocar y dijo, mira, tocaste en el árbol y no ocurrió nada. Así como no ocurrió nada cuando tocaste, Dios dijo que iba a ocurrir algo, pero no ocurrió. No va a ocurrir nada, se va a comer del fruto. Considerar una jumra, un cerco, una jumra como la propia halajá, no es correcto, es peligroso. No peligroso. Hay que saber cuál es la halajá, cuál es el cerco y cuál es la jumra. Ahora, hay una diferencia muy grande entre cercos y jumrot, que esté claro. Jumra, rigurosidad, es cuando la propia persona es rigurosa por algún motivo. Puede ser que la propia persona va a establecer un cerco para sí, porque sabe que es más débil en alguna cosa, ¿cierto? Puede ser que alguien va a decir no sé, sin ejemplos. No, puede ser que una persona... La jumra es más individual. La jumra es más individual, exacto. Por veces la jumra es también algo de halajá. No sabemos cómo definir la ley, de acuerdo con esta opinión o con esta opinión. Definimos que la ley es de acuerdo con la opinión más leniente, pero de Catrila hay que ser más riguroso. Pero eso es una jumra, no es un cerco. Un cerco es una ley total. Es una ley de nuestros sabios. Nuestros sabios dijeron... Sí, un cerco es más que una jumra. Jumbra, cerco, halajá. Exacto. A la propia halajá, el cerco también es halajá. La jumra por veces también es halajá. Hay jumrot que son halajá, que están en el Shulchan Aruch, que están hay jumrot que la propia persona puede hacer. Por ejemplo, yo tenía un pariente, y el abuelo de mi abuelo se llamaba en Polonia de Milach Dikebenkel. ¿Qué significa Milach Dikebenkel? Él tenía sillas de leche, sillas de carne y sillas de leche. Bemet. Para comer. Es halajá.
Si él va a decir, escuchar, todos deben portarse así, ¿está haciendo algo bueno? No, es una jumbra. Era algo individual, ella lo hacía así. ¿Cierto? ¿Es bueno, es malo, es una locura? No sé, para él estaba bien con esto. Para Jumrot hay reglas. Hay 3 reglas para una Jumra. No sé si se conocen las 3 reglas de Jumrot. ¿No? Es muy importante. Pueden apuntar. Hay 3 reglas para hacer una Jumra. La primera es que es condescendente con el nivel de la persona. O sea, que la persona va a se sentir bien con esto. Que no va a ser algo pesado que la persona no es capaz de soportar. Es muy agradable. ¿Cierto? Esto no se aplica a cercos, por supuesto. No se aplica a Jumrot que estén en la halajá, por supuesto. Jumrot personales. La segunda es que la persona no va a esnobar los otros por cuenta de esto. ¿No va a qué? No va a decir, yo hago esto, yo soy mejor que los otros. No va a pensar que es mejor que los otros por cuenta de esto. Todo está en el Miselat Sharim, capítulo 11. Y la tercera es que va a saber que es una Jumra y no la halajá. Son 3 reglas, son muy importantes. Pero una cosa, ¿una jumra se puede transformar en alajá? No. Hay jumbrot que están en el alajá. ¿Cuál es el sentido? De nuevo, el caso más común, en el Hot Kashrut hay muchos. Hay una discusión entre los Rishonim. Si el alajá es prohibido o permitido. Y el Shulchan Aruch dijo, escucha, es una discusión así, no sabemos cómo, no tenemos cómo exactamente legislar. Entonces vamos a hacer que la ley es que tenemos que ser rigurosos. En caso de extrema necesidad, vamos a apoyar entre ellos que dicen que es permitido. ¿No? Algunos niveles, por veces la ley es esta, en caso de extremísima necesidad vamos a apoyar. A veces la ley es esta, pero en caso de necesidad vamos a apoyar. Por veces la ley es esta, pero quien desea puede hacer así. Por veces la ley es esta, pero Yereh Shamayim Yachmir, una persona que es que tiene temor a los deseos va a ser riguroso. Por veces, y sí, por adelante. Hay algunos niveles, por eso es importante saber con esto la Jumra. Hay reglas de cómo se portar con una Jumra. Hay Jumrot de diferentes tipos. Nuestro asunto hoy no son los Jumrot, exactamente, sino los cercos, que no son Jumrot. Los cercos son decretos de los sabios. Una persona puede hacer cercos nuevos para ella, para que no va a... Un ejemplo moderno de esto es los filtros de internet. Es muy común. La internet es construida para que las personas van a ganar dinero con esto. ¿Cómo las personas ganan dinero con esto? Poniendo todo tipo de cosas que tú vas a asociar, va a clicar acá, de acá, se clica para acá, ¿cierto? Así es. Muchas de estas cosas no son exactamente kasher, ¿cierto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la solución? La solución es ser fuerte. No voy a entrar en nada. Solo en lo que estoy viendo ahora. ¿Funciona? No mucho. No, entonces la vida... Sí, no se sabe. Y hay muchas cosas que aparecen también por una solución. Hay muchas veces que si quiero una página de lo que quiero sale otro. Por ahí. Sale otro, exacto. Muchas veces ocurre esto. Y muchas veces tú pones algo inocente, ¿no? Algo inofensivo en la internet y lo que va a salir es otra cosa por completo. La solución entonces no es ser fuerte. La solución es poner un cerco. ¿Cuál es el cerco? Un filtro de internet. Hay algunas compañías que hacen esto. Y cuando uno Mismo hace fuera de una Israel, jumra pero sobre sí mismo como una promesa. Oh, muy bien. Hay jumrot que son como una promesa, sí. Cuando una persona agradece sobre sí misma jumra, debe decir Blineder. Sin promesa, porque si no va a decir sin promesa, va a ser obligado a cumplirlo. Si no se va a desear dejar de cumplirlo, va a tener que hacer Atarat Nedarim. ¿Verdad? Hay jumrot que son jumrot de familia también. Que son jumrot de Ashkenazim, jumrot de Sfaradim, etcétera y tal. Que Atarat Nedarim no necesariamente va a ser suficiente. Que no se puede hacer Atarat Nedarim sobre algunas costumbres de familia, alguna cosa así. Todo esto depende. Hay miles de casos, de detalles. Lo importante es saber qué hay. ¿Qué es lo? ¿Verdad? No, hasta acá sobre la diferencia entre halajá, cercos y jumrot. Y ahora nosotros vamos a estudiar algunos, si vamos a lograr, va a ser muy bueno hoy, estudiar 4 tipos de cercos. 4 o 5 tipos de cercos que nuestros sabios hicieron.
El primero es la separación entre carne y leche. Este es el fin del asunto que estamos hablando en las últimas semanas. Las famosas 6 horas. El segundo asunto, vamos a estudiar sobre pan de no judíos. Bishul akum, patakum, bishul akum, en el cocimiento de no judíos. Yain esech, vino de no judíos. Sobre leche de no judíos, nosotros ya estudiamos. Estudiamos cuando estudiamos de kashrut. No voy a volver las reglas. Esto ya estudiamos. Top. Yo empiezo con la separación entre carne y leche. Separación entre carne y leche es una subida interesante. Entonces, por la Torah, ¿qué es prohibido? Carne y leche, ¿qué es prohibido hacer? Por la Torah. Cocinar, comer y tener provecho. Comer, ¿qué es prohibido? ¿Junto o un después del otro? Junto es prohibido, ¿cierto? Un después del otro. ¿Es permitido o prohibido? Por la Torah es permitido, ¿cierto? Leche después carne, por la Torah es permitido. Por los sábados es permitido o es prohibido? Permitido. Leche después carne es permitido. No hay ningún problema. No hay ningún problema, pero, ya fue, muy bien. Hay que limpiar bien las manos y limpiar la boca. Pero la boca significa comer algo sólido, beber un poquito de agua. Eso es lo que hace por acaso también entre pescado y carne, ¿cierto? Otra posibilidad es limpiar los dientes, ¿cierto? También es posible. La primera posibilidad es mejor porque por veces hay una excepción que son quesos fuertes. Quesos fuertes hay que esperar 6 horas también. ¿Qué son quesos fuertes? Escuchan, hay acá una cierta discusión. Antiguamente quesos fuertes en halajá son quesos que son puestos para secar por 6 meses. Hoy en día no hay quesos así. ¿Qué significa no hay quesos así? Se hace el mismo proceso con enzimas. Solo quesos caros, quesos franceses, cosas así, son hechos aún en el proceso tradicional. El queso amarillo que tenemos hoy es hecho con enzimas. En pocas semanas. Ahora, ¿cuál es la ley? Un queso, queso cottage, vina levana, todo este tipo de quesos, no hay que pensar 2 veces. Un queso fuerte, como mismo que es hecho con enzimas, como Roquefort, Brie, etc. Quesos fuertes, hay que esperar. ¿Ok? De nuevo, hay discusiones sobre todo, pero no voy. ¿Qué? Es que tiene hongos y todo. Esto que tiene hongos y todo, exacto. Los quesos que tienen hongos, hay que esperar. Es queso de verde. Todo queso es leche estragado, ¿cómo se dijo? Fermentado. Leche fermentada es una palabra bonita. Es leche que alguien lo comió. O bacterias o hongos. Entonces, queso amarillo. El normal. El costumbre es no esperar. Pero hay quien es riguroso con esto. Somos a Manuel Bajera riguroso con esto. En los quesos sencillos. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cierto? El costumbre es no esperar, pero quien quiere ser riguroso con esto, tienen quien se apoyar. Es una jumbra que tiene algún sentido. El costumbre no, de nuevo, el costumbre no es una palabra muy correcta acá, porque es una discusión. Pero la mayoría de las personas costumbre no espera. Entonces, muy bien. Leche después de carne. Ahí es cuando empieza el problema. Dijo la Gemara que leche después de carne, la carne es diferente de leche. El leche no continúa en la boca después que se come por mucho tiempo, pero la carne sí. La carne, tanto discutieron los Rishonim exactamente cuál es el motivo, pero la carne, también el gusto de la carne continúa con la persona por mucho tiempo, ¿cierto? Cualquier persona que comió un asado sabe que continúa hablando con el asado después por mucho tiempo, ¿cierto? Y la segunda cosa, muchas veces la carne se continúa entre los dientes, ¿cierto? Algunos pedacitos. Por estos dos motivos, los sabios dijeron que es prohibido, ese es un cerco, prohibido comer carne y leche en la misma comida. Comer leche después de carne en la misma comida. ¿Ok? Así dijo la Gemara. Y la gran pregunta es, ¿qué significa en la misma comida? ¿Qué significa en la misma comida? Dijo Rabbi Bar Hama, perdón, me olvidé ahora, uno de los Emuraim. O sea, yo soy un vinagre, ¿cómo se dijo?
Vinagre, hometz. Vinegar. Vinagre. Vinagre. Yo soy un vinagre hijo de un vino. Yo soy un vino que se tragó, que se fermentó. ¿Por qué? Mi padre, cuando comía carne, esperaba 24 horas para comer leche. Y yo espero solo de una comida para otra comida. Y la halajá es así. No hay quien tiene esta costumbre de Hasidut como el padre de él, sino que esperamos de una comida para otra comida. ¿Pero qué significa de una comida para otra comida? Hay acá una gran discusión. Una gran discusión, y de acá hay algunas costumbres. ¿Qué saben ustedes sobre esto? ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre carne y leche? ¿Por qué 6 horas? Hay de 3, 5. Hay de 3, hay de 5:30, hay de 1, Una. 2 horas. hay de nada. Yo creía que No, de estaba nada, basado no, como de nada. en el proceso. Primera opinión, digo, escuchad, hay nuestra costumbre. No, en la halajá no, pero teóricamente sí. El Rema, no menos. El Tosfot dijo el siguiente: ¿sabe qué significa no comer en la misma comida? No comer en la misma comida No es más seuda. significa no en la misma seuda. ¿Cómo se hace no en la misma seuda? ¿Cómo se hace para no ser la misma seuda? Respuesta: Birkat Hamazon. Basta hacer Birkat Hamazon, limpiar la boca, por supuesto, y las manos, así como de leche para carne, de carne para leche. Es suficiente hacer Birkat Hamazon y después comer leche. Escuchan, es importante saber esto porque hay casos de personas que están enfermas o algo así, en que se aplica esta ley, que necesitan una medicina de leche luego después de carne o algo así, se aplica esta ley. No hay nadie que acostumbra así, y ya voy a explicar por qué. Hay una segunda idea que es lo opuesto, que dijo: ¿qué significa de una comida a la otra? La idea del Rambam. ¿Qué significa de una comida a la otra? Que es el tiempo común de una comida a la otra. En general las personas comían en la cuarta hora del día, algo así, y después comían la segunda comida, comían 2 veces por día, ¿cierto? A la 10ª hora, al fin del día, 6 horas después. 6 horas, mismo para nosotros, es el tiempo común entre una comida y otra, ¿cierto? Ustedes comen a las 8, ¿cuándo comen el almuerzo? A las 2, ¿no? A la 1, son 5 horas. Pero es casi. Por cuenta de a la 1, el Rambam dijo: ¿cómo 6 horas? Es importante saber, el costumbre de la mayoría de las personas es 6 horas exactas. 6 horas exactas. Pero en caso de necesidad, se puede comer leche poco antes de la sexta. Después de 5 horas y media, dijo el Rabbi Ovadia Yosef. O después de 5 horas y un poquito más, y ya pasó la Shkia, que ya es otro día. ¿Cierto? A decir 5 horas y media, se puede ser un poquito leniente con esto. Las 6 horas no son exactas. Que eran 5 horas y 1 minuto, entonces ya estabas porque dentro Ya de estaba en la el sexta transcurso hora. de la 6ª hora. En el curso de la sexta hora también es que hay quien es leniente con esto. El Rabbi Ovadia Yosef no lo acepta. En caso de necesidad, de nuevo, en caso de necesidad. Sin caso de necesidad, son 6 horas. Yo Son 6 creía que horas. estaba basado en el proceso digestivo. O sea, ¿Qué? que yo creía que estaba basado en el proceso digestivo. O sea, que el tiempo en el que tarda la comida en dejar el estómago son 6 horas. Así que entonces por eso ya no El estómago no es importante. No hay ninguna prohibición, ni de la Torah ni de los sabios, de mezclar carne con leche en el estómago. Sí, porque si no leche para carne sería prohibido también, porque Claro. el leche no se hace, Bien. no se hace digestión. Por acaso me olvidé de leche para carne. Hay todavía una costumbre de esperar 1 hora. Ahora. ¿Por qué esperar 1 hora? Es nada en el Zohar. Es por Kabbalah. De no comer junto, de esperar 1 hora. ¿Ok? Pero eso es más o menos por Kabbalah. Ok, 2 ideas entonces tenemos por en cuanto que son exactamente opuestas. Una dijo: basta hacer Birkat Hamazon. La otra dijo: 6 horas. 6 horas. Mira, ¿cómo es la halajá? El costumbre de los sefaradim es muy claro: 6 horas. ¿Ok? ¿Quién sabe que el costumbre en su familia es ser más leniente y hacer esto en la 5ª hora? Entonces, etc. ¿Quién no sabe esto? Entonces 6 horas. 6 horas son 6 horas. Menos cuando hay necesidad. ¿Ok? ¿Claro? Muy bien. Los Ashkenazim necesitan una jumbra. Hay algunas jumbrot de los Ashkenazim basadas en el Rema. ¿Cuáles son las jumbrot? Hay Ashkenazim
que tiene el costumbre de esperar 1 hora entre carne y leche, Birkat Hamazon, y esperar 1 hora. ¿Quién son estos Ashkenazim? Hoy son solo los holandeses. Los holandeses esperan 1 hora de carne y leche, con Birkat Hamazon, por supuesto. Los alemanes, los yeques, esperan 3 horas. ¿Cómo cumplen los yeques la mitzvah de tener una comida de carne y una comida de leche en la noche de Shavuot? Muy sencillo, comen una comida de carne normal, una soda de carne normal. Después de 3 horas, comen Käsekuchen. No. Una torta de leche, torta de queso, en la sinagoga mientras estudian. Sencillo, ¿no? 3 horas después. ¿Ok? Es una jumra basada en el Rema. La mayoría de los Ashkenazim hoy son rigurosos como el Rambam y cumplen 6 horas. Entonces, si alguien le va a preguntar cuál es la halajá, respuesta: la halajá son 6 horas. Si alguien tiene la costumbre de familia de esperar 3 horas, o 1 hora, o de la 5ª hora, eso se aplica también a Sefaradí. No, entonces, perfecto, sin ningún problema. 6 horas, sí. No puedes. ¿Quién va a hacer Giur? ¿Cierto? Sí, un converso tiene que hacer 6 horas, porque es el más sencillo. Si un converso va a decir, yo voy a me convertir y voy a recibir que la halajá que yo voy a hacer holandés para todas las halajot, pero mira, los holandeses son más rigurosos en otras. Y si una mujer se casa con un hombre que se pare de una mujer askenaz, tiene que guardarse. Cuando una mujer sefaradía casa con un ashkenazí, cuando una mujer ashkenazía se casa con un sefaradí, ella cambia para todas las costumbres del marido, para el bien y para el mal. Todas, aunque sean costumbres personales. Costumbres de la familia. Sí. Lo único que no cambia Va a seguir el marido. Mira, si una mujer desea mantener algunas costumbres de su familia, no sé qué, hay que preguntar a un Rav. En algunos casos es posible, en algunos casos no es posible. Por ejemplo, el encendido de las velas de Shabbat, Por ejemplo, habría que cambiarlo. ¿cómo así? ¿Qué hay de cambiar cuando alguien se casa? Las Faradiot prenden, Faradiot hacen un Por ejemplo, sí. Eso tendría que cambiarlo. No sé, no tengo certeza. Es algo tan personal que yo no tengo certeza, pero esperar es algo de la familia. No es posible que en una familia alguien va a esperar 6, el otro 1. En los hijos 4, es el mío, ¿no? Entre 3 y medio. No es, una casa es una casa. Y en Pesach no es posible que la madre va a comer arroz y el padre no, o el opuesto. No es sencillo así. Hay algunos casos, hay algunas cosas que se sigue el costumbre de la familia, que la mujer bien, y algunas que no puedo. Hay en el alajot de Taharat HaMishpacha hay algunas cosas que siguen el costumbre de la familia de la mujer. Ahora bien, el caso de un hombre converso que se casa con una mujer que no es, o sea, que es de toda la vida, él tiene que tomar las costumbres de ella, ¿no? No, ¿por qué? Un hombre converso que se casa con una mujer que ya era judía, tiene que tomar las costumbres de la mujer, ¿por qué? ¿No tiene o tiene? No tiene. No hay necesidad. Un hombre converso, al decir que cuando una persona se convierte, ella puede adoptar la posición que quiera, puede decidir, yo voy a ser sefaradí, yo voy a ser eskenazí. El Rebbe de Yosef dijo que no, que tiene que ser sefaradí, pero se acostumbra. Yo conozco a alguien que resolvió un bello día que iba a ser timaní, un ashkenazí, que resolvió un bello día que iba a ser yemenita. Y ellos siguen todas las costumbres de los yemenitas, para el bien y para el mal. Viven Tzfat. Hay personas así, es posible también. ¿Pero se puede hacer eso? En general, sí. Hay que preguntar a un rabino cuando alguien hace esto. Hay cosas que hay que hacer de terreno, hay cosas que hacer, pero de un modo general se puede. Si alguien que decidió, mi rabino va a hacer esto, no es un problema. En general. Es algo increíble en el judaísmo, que hay varios, comporta algunos tipos de personas. En este caso es un caso típico, Yo lo he pedido, a veces en otra, también las fuentes de la halajá, es un caso típico en que se ve de las fuentes, es una discusión acerca del Talmud, así se hace la halajá. Nosotros estamos ocupados en saber qué Moshe Rabbeinu recibió en el Sinai. Cuando Moshe dio las reglas de cómo hacer cercos, cómo hicieron estos cercos, que los sabios decretaron como cerco para entre carne y leche.
Y ahora que estamos ocupados en esto, vamos a analizar la Gemara, que esta es la Gemara, y la Gemara deja margen a estas dos opiniones. Claro, esas son las costumbres que hay. Si alguien va a ver a alguien, les conté de mi amigo holandés, ¿no? Tengo un amigo, había alguien en mi habitación, vivía en la Shiva, que su padre era holandés, su madre era yemenita. Ahora, él era yemenita, era negro así, hablaba con yemenita, sabía árabe. Hablaba en árabe, en su casa hablaba en árabe. Pero solo esperaba rezaba, pegaba en el sidur de sus yemenitas, pero esperaba una hora. Era holandés. Una vez hicieron una pesquisa, el Ministerio de Exterior de Holanda hizo una pesquisa con los holandeses que viven afuera de Holanda, ¿cierto? Entonces, con los hijos de holandeses. Nos mandaron, ¿cierto? ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué lenguas tú hablas? ¿Árabe, hebreo, inglés? ¿Qué tipo de comidas te gusta? ¿Qué no sé qué? Eran completamente árabes, pero... no, árabe, ¿cierto? No son árabes, pero... No. Así es la vida. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta sobre leche después de carne o carne después de leche? ¿Está claro? Una cosa importante. Los Ashkenazim, al menos los Ashkenazim son rigurosos en esta cuestión. ¿Cuál es la ley? La ley para los Ashkenazim es después de Birkat Hamazon. 6 horas es una jumbra. ¿Qué tiene fuerza de ley? Se preguntaron si los jumbros tienen fuerza de ley, por veces sí, eso tiene. No se puede decidir, no voy a hacerlo. Pero, ¿qué ocurre si alguien está, es un poquito raro, pero en una comida, en un casamiento, no sé, en el cual ofrecieron carne, y 6 horas después ofrecieron leche, y la persona 1 hizo Birkat Hamazon? No puede. Hay que hacer Birkat Hamazon. Porque la ley es otra comida después del Birkat Hamazon. Mira como cuando se sabe la fuente, se puede hacer la cuenta también. Pero los sefaradim, no me acuerdo, yo creo que no es necesario. Pero es bueno. Los sefaradim no es necesario, pero también dijo Raman que entre una comida y la otra, ¿no? Sí, pero el tiempo entre una comida y la otra. Yo creo que los sefaradim también acostumbran a hacer Birkat Hamazon. No estoy cierto, 100% cierto. En otras palabras, hacer Birkat Hamazon y 6 horas. Esta es la ley. Sí. Si no comiste pan, cuando comiste carne, para poder comer leche, simplemente haces las bendiciones finales. Brajajro no. Que no sea la misma comida. Yo tengo una duda. Ya que para los que se hicieron entre una seda y otra y contar 6 horas, Birkat Hamazon contar 6 horas, yo necesito contar 6 horas del Birkat Hamazon. No, 6 horas, muy buena pregunta. 6 horas desde que terminó de comer carne. No desde que terminó la propia comida. 6 horas desde que terminó la carne. Más una cosa, esto es diferente a carne. Cuando se come algo con gusto de carne, o sea que no tiene ninguna parte de carne, no fue cocido con carne, fue cocido en un utensilio de carne, en un horno de carne, no es necesario esperar nada. Esa es la base de lo que estudiamos en la última semana, que es una cosa parve, cocida en algo de carne. Mismo que es prohibido comer con leche, es prohibido comer leche después. Es permitido comer leche después, no después. ¿Claro? ¿Ahora está claro? Entonces, muy bien. 5 cosas de no judíos nuestros sabios prohibieron. La mayoría de ellas por cercos. No, todas por cercos. La pregunta es ¿por qué cercos? Hay algunos motivos, un principal para cada una de ellas y algunos secundarios. Cuando los sabios hacen un cerco, una regla, cuando los sabios hacen un cerco y dan un motivo para este cerco, eso es quizás el motivo principal y por veces no es el motivo principal, no querían dar el motivo principal. Quizás era el secundario. Por cuenta de esto, mismo cuando no hay técnicamente el motivo para este cerco, el decreto continúa. No es abolido. No se puede abolir el decreto. Una otra regla de cercos es que un cerco, para ser válido, es necesario que todo el pueblo va a aceptarlo. Si el pueblo no va a aceptarlo, en la práctica, el decreto se deshace. No hay más. No se utiliza más. 5 cosas nuestros sabios prohibieron de no judíos por algunos motivos. En general, el motivo principal de la mayoría de ellas es para que no van a casarse entre pueblos. ¿Por qué?
Porque todos son relacionados a comida. Porque cuando se come junto, quien come junto se acerca. Se puede estudiar con uno judío, se puede hacer un paseo con uno judío, se puede hacer muchas cosas. Pero comer también se puede, pero con algunas restricciones. Algunas restricciones de la comida de no judíos. ¿Cierto? Yo voy a empezar por un que simplifica estas reglas y que no se aplica hoy. Aceite de no judíos. Nuestros sabios prohibieron. Pero la prohibición no se difundió entre el pueblo. El pueblo no fue capaz de cumplirla. Por cuenta de esto, anularon esta prohibición. Es permitido comprar aceite de uno judío sin ninguna restricción. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Entonces, la segunda, ya estudiamos sobre ella, es leche de no judíos. Leche de no judíos no es esto el motivo. El motivo es el miedo que van a mezclar con leche de otros animales. Ok, que no son kasher. Esto ya estudiamos. Incluye también el queso de no judíos, etc. Entonces, muy bien. El tercero es el pan de no judíos. El pan es el principal alimento del hombre, es la base de la alimentación. Y por esto prohibieron pan de no judíos. Pan con no judíos, eso. Pero hay también un problema. No siempre hay pan. Luego vamos a explicar qué es un pan de no judíos, un pan de judíos. No siempre hay pan de una panificadora. ¿Panificadora? De judíos, ¿cierto? En la ciudad, en el lugar donde la persona está. Y el pan es la base de la alimentación. No se puede vivir sin ello. Y no solo por pikuach nefesh, ¿cierto? La persona está a la vera de la muerte, si no va a comer algo. No se puede hacer un decreto que no es condescendente con la vida, que no se puede vivirlo, que no se puede practicarlo, ¿cierto? Los decretos de los sabios son muy exactos. Y por más que por veces son muy rigurosos, son decretos posibles y no imposibles. Por cuenta de esto, dijeron los sabios, hay dos tipos de panes. Dividieron entre dos tipos de panes. Panes de panificadoras, ¿cierto? Panes que son, la definición, panes que son hechos para vender. La ley de panes así es más leniente, es más sencilla, por algunos motivos. El principal motivo es porque cuando se va a una panificadora y se compra un pan, no exactamente hay un contacto con el vendedor, ¿cierto? Y panes que son hechos para comer, panes particulares de un individuo particular que alguien hace en su casa. Esos son más rigurosos. Son más rigurosos. Ahora, pan de una panificadora. Luego vamos a decir cuáles son las soluciones. Cómo hacer para que el pan va a ser un pan de un judío, ¿cierto? Que es necesario. Pero antes de más nada, eso es muy relevante para quien está fuera de Israel. Mismo también en Israel. Pan de panificadoras. Es pan, en primer lugar, es pan de los 5 cereales principales, ¿cierto? Trigo, cebada, avena, centeo y espelta, ¿cierto? Pero pan de arroz, etcétera, no es problema. Ahora, por ejemplo, pan de millo, de maíz, ¿cierto? Y otros así, no es problema de pan. Puede tener otros problemas, pero no es problema de pan. Ahora, una regla importante. Todo lo que estamos hablando ahora es cuando la persona tiene la certeza absoluta que el pan es kasher. Muchas veces, un pan de panificadora tiene otros problemas. Tiene grasa animal o tiene todo tipo de... Antiguamente era muy fácil de averiguarlo. Hoy en día es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Con todo que explicó mi cuñado cuando estaba acá, ¿cierto? Todos los ingredientes, todo lo que se puede poner en algo es muy difícil de... Yo me acuerdo como yo íbamos cuando éramos chicos, íbamos a un sitio así, a un lugar en el campo, al lado de mi familia, y en una ciudad muy chiquita, y cuando empezamos a hacer chuvá, íbamos a la panificadora del lugar, y mi padre preguntaba así, ¿cómo se pregunta? Si hay grasa. Era muy común, en Brasil es muy común poner grasa alrededor del pan para que pueda quedarse brillante así. No sé en otros países, en Brasil es muy común. Grasa en general de jamón, es lo que se hace, es el más, es el común, es el estándar. Entonces mi padre preguntaba así, ¿cómo se pregunta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se pregunta para saber? Si tú vas a preguntar, escucha, no hay grasa acá, ¿hay? ¿Qué va a responder el no judío?
No, por supuesto. Eso que te gusta. No, le Esto. dice Mi padre preguntaba, escucha, ¿tú puedes poner un poquito de grasa para quedarse más gustoso? Ya, sí, por supuesto. Entonces no compramos. Bueno, no te compro. Bueno, ahora chao. Chao, ok, bueno. Buen saber. Bueno. ¿Qué? No, así se hace. ¿Qué hacer? Hay que hacer un poquito de esto. ¿Qué? Cuando la persona tiene certeza que el pan es kasher, entonces es prohibido comprar un pan, incluso de una panificadora de no judíos, cuando hay una panificadora de judíos en la ciudad. Una panificadora kasher de judíos en la ciudad. Está prohibido comprar la de los judíos. Acá en el Jerusalén es prohibido. Excepción, cuando hay un pan especial, que no hay en la panificadora de los judíos. O un caso más sencillo, cuando alguien está enfermo y necesita de un pan especial que solo en otro panificador, por ejemplo, pan sin sal o pan de otro tipo. En estos casos es permitido. La ley es más leniente que esto. Es permitido mismo si la persona solo desea el otro pan, que es un poquito mejor, un poquito diferente, etcétera y tal. Hay una época del año en que se acostumbra a ser riguroso con esto, en los 10 días de Chuvá, hacer el tema de Chuvá. No comprar. O sea, la persona no es obligada a hacer pan en su casa para no comprar pan de una panificadora cuando no hay una panificadora judía. ¿Está claro? Esto no es. Pero se acostumbra por Kabbalah, ser muy riguroso con esto. Se acostumbra sí a hacer todo para no hacerlo, pero la halajá es esta. Es muy sencillo. ¿Cierto? ¿Está claro? Es el caso del pan. ¿Qué significa no hay pan en la ciudad? Significa no hay pan en una distancia de 1 kilómetro. Pero uno se puede hacer su propio pan. ¿Qué? ¿Otra vez? Uno se puede hacer su propio pan. Se puede. La pregunta es si es obligado a hacer su propio pan. Esa es la pregunta. Si estás viajando y no hay solo el pan de la panificadora. Se puede cuando no hay una distancia de 1 kilómetro. Se puede, no hay problema. ¿Ok? Aquí en Jerusalén, por ejemplo, es imposible tener este caso. Imposible tener este caso. Porque alguien estoy en el barrio musulmano y hay acá una pita que recién salida del fuego. Escucha, ande 20 metros, 100 metros y estás en el barrio judío y no compres, ¿cierto? No entendí lo del kilómetro que... O sea, si hay... La distancia, no hay pan, correr. significa no hay pan en la distancia de 1 kilómetro. Pero, por ejemplo, Nada, si un vas a un Nada, un paseo, kilómetro. No es nada. Ah. No es nada. Hoy, Yo comunicado. viajaba más en Argentina. Hay en esto una discusión, debo te decir, antiguamente 1 kilómetro son 15 minutos andando a pie. 20 minutos Rab, de distancia. Si tú estás en tu casa y en tu casa puedes hornear, pero te vas de paseo y cuando te vas de paseo te entra hambre y quieres comprar pan y caminas 2 kilómetros y hay una panadería. Excepto cuando alguien está 1 kilómetro. Sí, en la panificadora. Muy bien, iría a decir esto. Sí. La distancia en el camino, ¿cierto? En el camino que la persona está, es hasta 4 kilómetros. Se va a tener pan de judíos en 4 kilómetros. Que se tiene que mover. Adelante, entonces tiene que moverse. porque ya está se moviendo. Se moviendo de todo modo, ¿no? Pero alguien que está de paseo. Mira, hoy esta ley casi que solo se aplica a ¿cómo se llama? A Ashgahot. Una de las primeras cosas que ellos hicieron en Brasil cuando empezaron a hacer Ashgahot fue dar Ashgahá a una gran fábrica, a una gran panificadora nacional, para que va a haber, mismo que no va a ser patisser, no va a ser pan de judíos, va a ser patacum, pero va a ser kasher, donde Vikbold. Entonces hicieron que es kasher, solo el pan sin cásqueda. El pan con cásqueda tenía grasa, pero el pan sin cásqueda era kasher. Entonces lo hicieron como así. Después lograron hacer que va a ser patisserie también, de un cierto modo, pero vamos a decir, hay un... ¿Cómo se hace que va a ser? Pero eso es casi, esa ley casi que no es relevante hoy. Es solo relevante si la persona va a ver el güey cómo hace el pan. Entonces casi no es relevante. ¿Ok? ¿Cómo hacer? Entonces, no, antes de nada, ahora, pan particular, de un individuo particular que hace en su casa, es más riguroso, muy más riguroso. En este caso,
Solo es permitido comer un pan así cuando la persona no tiene otro pan. No tiene como tener otro pan. Entonces se puede hacer un pan en casa, entonces no es permitido. Estamos hablando de un viajante que está en algún lugar y solo lo que tiene es el pan de una persona en particular. En este caso se puede comerlo. Por supuesto, cuando se sabe que es kasher. Y en este caso es un poquito más sencillo saber que es kasher. Ahora, la definición, si es de un judío o no judío, no depende de quién es el dueño del pan, y sino de quién hizo el pan. Una panificadora que pertenece a judíos, pero los operarios no son, es un pan de no judíos. ¿Cómo se hace para un pan ser de judíos? Pero si hay un yehudí entre los operarios que va especialmente para eso, sí. ¿Que va especialmente para qué? Para prender el fuego, claro. Para prender el fuego. Muy bien. Hay tres posibilidades para el pan ser considerado como un pan de judíos. Tiene que ser la frijola también. ¿Qué? Claro, la frijola. La frijola. La frijola. No, si el pan es de no judíos, no hay que frijola. No, en el caso digo para que sea. ¿Qué? Para que sea, digo. Además de prender el fuego. Sí. No. Pero el caso de sea así. ¿Dónde está? O Quería sea, leer de acá. claro. ¿Cómo? Sí. No. No, bueno, no estoy hallando, no estoy... estoy buscando, no veo dónde está acá ahora. Escucha, hay algunas diferencias de los Ashkenazim y Sfaradim en todo lo que dijo. Yo dijo la halajá más clara y más... Los Ashkenazim son más lenientes un poquito de lo que dijo, pero como estas leyes no son tan comunes hoy, no voy a entrar en tantos detalles, ¿ok? No es tan común porque en general no es kasher, es un caso muy específico que alguien va a tener esto. ¿Dónde está? Yofi. Así. Top, hay tres cosas. Poner la masa en el horno, ¿cierto? Así con que va a ser un pan de mediodía. Prender el fuego también. Y 3, aumentar el fuego, poner más brasas o aumentar el color del fuego. ¿Ok? Esas son 3 cosas. ¿Qué se hace hoy en los grandes grupos de kashrut, por ejemplo? Las panificadoras en general prenden el fuego en el domingo y lo mantienen para toda la semana, ¿cierto? Y por veces no lo dejan también en el fin de semana. Entonces, alguien así, en un lugar así, basta prender el fuego una vez por semana. El mashgiach debe llegar una vez por semana al lugar, prender el fuego y está todo bien. Para el pan está todo bien. Para el Bishul no necesariamente. Para el pan está todo bien. Otra posibilidad, los Ashkenazim eran lenientes, se acostumbra a ser lenientes. El Yehudi mismo hizo algo muy mínimo, por ejemplo, una medida muy mínima, o que puso un gravetito así de madera, ya es suficiente. Es pana de judíos. Había uno de los grandes sabios, no me acuerdo más quién, en Europa, sabía que el jefe de la panificadora, no había panificadora de judíos, no era chico, y sabía que el jefe de la panificadora no era alguien que gustaba mucho de judíos, gustaba el dinero de los judíos, pero no tanto de los judíos, y no iba a dejar que iban a prender el fuego o poner la masa o algo así. Entonces, ¿qué hacía este Rab? Iba por todas las mañanas, antes de la tefilá, iba a la panificadora y decía, escucha, yo tengo para fumar un poquito con el jefe de la panificadora. Entonces decía, escucha, vamos a prender nuestros cigarros. Entonces prendía el cigarro y después lo ponía en el fuego. En serio. ¿Para qué va a ser? Un pan permitido, 100% permitido, ¿cierto? Si no sería permitido también, pero va a ser bien. Bueno, muy bien, ese es el pan. El pan es más sencillo. Menos sencillo es bishul hakum. Entonces, un cocido de no judíos. Un cocido de no judíos, también los sabios prohibieron por el mismo motivo, para que no van a comer juntos, para que no van a casar entre sí, judíos y no judíos. Por acaso, casamientos interreligiosos son malos tanto para los judíos como para los no judíos, para todos. También casamientos, hay pesquisas sobre casamientos entre católicos y protestantes, por ejemplo.
¿cierto? Que en general son casamientos con muchos problemas. Porque no en la edad que las personas acostumbran a casar, a los 20, 30. Pero a los 40, por veces a los 30, 40, 50, las personas ya empiezan a pensar en otras cosas más espirituales que no pensaban en ellas antes. Y esto es fuente de mucha tensión. Mucha tensión. ¿Y qué pasa Cuando con hay los hijos familiares? y es necesario saber cómo educar a los hijos, esto también es fuente de mucha tensión. En general, casamientos interreligiosos no son felices. No tienen suceso. No es por esto que la Torah los prohibió. Pero digo, el fato de ser prohibido, de no haber casamientos entre judíos y no judíos, era un interés tanto de los judíos como de los no judíos, en la realidad. En la realidad. Yo tengo historias sobre esto, pero no quiero contar. Y no quiero contar ahora. Si vamos a estar tiempo, les cuento uno. Después. De alguien que conozco bien. Entonces, muy bien. Bishul Akum es más grave. Bishul Akum es cualquier cocido, cualquier cosa que un goy lo coció. Lo cocinó. Ahora, cocinó, freír, cocinar, freír, asar, es el mismo. ¿Okay? Hay dos condiciones para algo ser prohibido por Bishul Akum. Dos condiciones. La primera, no se come esto en general crudo. Por ejemplo, una manzana cocida no tiene problema, porque se come en general crudo. ¿Ok? Pero un frijoles, por ejemplo, no se come crudo. Por definición va a tener problema. El segundo, carne. El segundo es que es algo, en la lenguaje de la Gemara, algo que se puede poner en la mesa de un rey. O sea, es un alimento importante. ¿Cuál es la definición moderna de un alimento importante? No es que la reina Elizabeth la comió, ¿no? Sino cuando hay visitas importantes, cuando invitamos a alguien importante, si vamos a servir esto. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Ahora, la definición de qué es algo importante que iríamos a servir a las visitas y qué no es algo importante que no íbamos a servir a las visitas es una definición cultural. Depende del lugar, del tiempo, de la visita no, estamos hablando de la misma visita. De una visita importante. Pero hay cosas que si voy a ofrecer a alguien, voy a ofenderla como algo raro, ¿cierto? Algo, ¿qué es esto? Yo vengo para ti y tú vas a me dar, no sé, de verdad que no sé cuál es el ejemplo. Hay pocas cosas así. Pero en esos casos entonces es permitido comer Bishul Akum. No, la mayoría de los casos es prohibido porque la mayoría de las cosas se encuadran en esto. No, o sea, en estos casos, en estos dos En estos casos es prohibido, sí. Si es algo importante, que algo que se sirve a las visitas, en general. No es, por ejemplo, digamos que en mi familia les gusta mucho hacer, no sé, tomato cocido, ¿ok? Y que no es algo común y las personas no sirven, pero cuando ven a alguien en casa, dijo a mi esposa, no hace esto. No es esto, en mi familia no acostumbran esto, estoy dando un ejemplo. Yo voy a decirme, escucha, alguna vez estoy intentando me recordar. Una vez mi esposa iba a hacer algo para Shabbat y dijo, no, tenemos visitas, vamos a hacer algo más. Entonces, es un ejemplo. Entonces, en este caso no iba a tener problema de Bishul Akum. Hay un otro caso que no hay problema de Bishul Akum cuando pero esto, solo saber, esto ya depende de Ashgahot, también es algo para Ashgahot, cuando es algo que es una materia prima, o sea, que lo cocinan, pero después van a hacer algo más con esto. Ejemplo, café, chocolate en polvo, etcétera y tal. Son cosas que después van a hacer otra cosa con esto. No es relevante para nosotros, es relevante más para Ashgahot, que tienen que saber si hay problema de Bishul Akum o no hay problema de Bishul Akum. Entonces con el café no hay problema de Bishul. No hay problema. Se puede comprar un café sin ningún problema, con la condición que se sabe que es kasher. Les conté de mi bisabuelo, ¿no? Del café en Brasil. Entonces, muy bien. Muy bien. ¿Cómo se hace para que no va a hacer Bishul Akum? Espera, un momento. Entonces, todo que no se puede comer crudo y que se sirve para un rey o tipo una cosa Para un rey o una visita importante. Pero tiene que tener estas dos. Sí, estas O dos. cualquier una de las dos. No, las dos. Hay que tener las dos para ser prohibido. Si es algo importante que se sirve para un rey pero es crudo,
se puede servirlo crudo también, como una manzana, no hay ningún problema. O sea, cuando se cumplen todas juntas, ahí está prohibido. Ahí está prohibido. Es la mayoría de los casos, ¿no? Entiendo, ya me hice bolas. Entonces es prohibido, o sea, no sé, una manzana. Hacen una tarta de manzana. La manzana per se se cose en el horno, pero Una se puede torta de comer. manzana torta distinta no. de una manzana. La torta de manzana no es una manzana. No sé, una compota de manzana. La manzana se puede comer cruda. Sí. Entonces la hicieron unos judíos al horno en un postre súper exquisito, súper exquisito, diseñado exclusivamente para el presidente de Francia o no sé qué rollo. Entonces en ese caso, ¿se puede o no se puede comer? Sí. Sí se puede comer. Sí, se puede. Pero ¿por qué dijeron que no antes? Si lleva solo manzana, Claro. es algo Si es solo la que manzana, no ¿entiendes? se No da es los- algo diferente, será un puré de manzana. Pero ¿por qué No me sé. dijeron que no? Porque eso es lo que pregunté antes y me dijeron que no. Perdón, entonces no entendí tu pregunta, estoy contento que preguntaron otra vez. que, Por eso no se podemos hablar de Entonces, ¿cómo se hace para que no va a haber problema? Pero esto todo es en el caso de que los utensilios sean todos caseros. Sí, sí, por supuesto. Tenemos que hacer cuando es muy común esto en un restaurante acá en Israel, porque no depende de a quién pertenece. Si alguien tiene afuera de Israel, depende del país, pero en muchos países es común tener una empleada doméstica. Y en países así, lo que la empleada cocinó es prohibido. ¿Cómo hacer para que no va a ser prohibido? Esa es la cuestión que vamos a hacer ahora. Sí. Y si tú tienes una empleada en tu casa y ella te cocina con tus utensilios y todo es kasher, pero lo cocina ella, los utensilios también Se dejan de hacen ser kasher. Sí, hay que kasherizar los utensilios. En este caso hay que preguntar a un Rav, porque depende de qué. En general sí, hay que kasherizar. Es más leniente, la kasherización es más leniente. Se puede kasherizar cerámica en este caso, por ejemplo, de un cierto modo. De un cierto modo. Por esto hay que preguntar a un Rav con esto. Pero sí, no es kasher. 100% taref. Por más que todos... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacer para que no va a tener este problema? ¿Cierto? Hay tres cosas que una persona puede hacer de acuerdo con todos y una que no es de acuerdo con todos. Tres cosas. La primera, prender el fuego. Prender el fuego es bueno. La segunda, poner la comida. La tercera, mezclar la comida. Participar activamente. Las dos segundas, perdón, la primera no es. Las dos segundas son buenas para los sefaradim, para el Shulchan Aruch. La primera es buena también para los ashkenazim y no para los sefaradim. De nuevo, tres. Para solucionar el tema. Para solucionar el tema. Hay tres cosas. Dos cosas son buenas para todos. ¿Ok? Vamos a ver si veo acá, para que no quiero decir algo sin tener toda la certeza. Pero ¿dónde está? Después de Bishul Goyim. Este libro es bueno, pero por veces es difícil de encontrar exactamente. No, por cuenta de cómo están divididas las cosas. ¿Dónde está? ¿Se oyó? Oh, muy bien. Oh, así. Todo, muy bien. Para el remá. Para el remá es exactamente como pan. ¿Ok? Entonces puede prender el fuego, poner el alimento en el fuego o mezclar el alimento, hacer algo para el Shulchan Aruch. No es suficiente prender el fuego. Es necesario hacer algo con el propio cocido. Necesario o mezclarlo o ponerlo en el fuego. Ahora, para los ashkenazim el mundo es más sencillo. Basta que el mashgiach, por ejemplo, o basta que la dueña de la casa va a prender el fuego y después puede irse. ¿Cierto? Y el nuevo Dios puede hacer todo. Para los sefaradim, la dueña de la casa o el mashgiach deben estar junto con la persona que hace, porque debe participar activamente del cocido. Estamos hablando de tipo cocinar. La pregunta es tipo calentar una cosa, por ejemplo. Una cosa que ya estaba cocida
Solo calentarla es permitido, no hay problema. Sí, estamos hablando de hacer un alimento, sí, cocinar un alimento. Y no de calentar. Excelente pregunta. Entonces, por ejemplo, un toaster que le prende un ojo judío no pasa nada. Un toaster. ¿Qué hay en un toaster? Un toast. El toast no tiene problema por definición. Tanto el pan como el queso se puede comer solos, sin cocinar. Sí. También no creo que se sirva un toast a una visita importante. Creo que por los dos lados está bueno. Pero una sopa, por ejemplo, ¿cierto? Que ya estaba cocida, estaba en el congelador, ¿cierto? Poner al fuego para calentarlo otra vez. No hay problema. Ahora, para los ashkenazim, mira, hay más una leniencia para casos de extrema necesidad. Que es el siguiente: prender un fuego del cual el no judío va a prender otro fuego. O sea, dejar una vela en la casa para que la empleada doméstica va a hacer lo que quiera después con esta vela. Suponiendo que se confía tanto en ella, que se sabe que ella no va a hacer el encendimiento automático del fogón, sino el encender de la vela. Esto no es bueno. No es bueno, pero es permitido para Ashkenazim en caso de necesidad. Y hay muchas personas que acostumbran a hacer así porque no tienen que hacer. Tienen que trabajar y dejar la casa en las manos de la empleada doméstica. O, acá en Israel, también existe cuando hay viejitos o enfermos que tienen un ovetzar, que tienen un tailandés que cuida de ellos. ¿Y qué hacer? Entonces necesita cocinar para el judío, para el no judío también, pero también para... Entonces es más leniente con esto. Restaurantes. Hay acá un problema serio para los faradim. Toda ashgaha en toda ashgaha alguien va a prender el fuego. O se supone que, ¿cierto? Ya decimos que hay diferencia entre los ashgahot, o que se supone que el dueño del establecimiento va a hacerlo, ¿ok? Al mínimo. Pero alguien va a prender el fuego. Pero no en toda ashgaha el mashgiach va a participar del cocido de toda comida, de todo lo que es la cocina. Es otro nivel, es otra cosa. Entonces muchas veces en la ashgaha va a estar escrito en la Teudá Bishul Israel. ¿Qué es Bishul Israel? Le data Beit Yosef, para el Beit Yosef, para los sefaradim, para el Beit Yosef o algo así. Cuando alguien te va a una fiesta, a un casamiento, una de las preguntas que se puede preguntar al mashgiach es ¿cómo es el Bishul? ¿El Bishul Israel es para los sefaradim también o no? ¿O no? Hay poskim que son lenientes y dicen que también sefaradim pueden aprovechar de algo que fue cocido de acuerdo con el Rema cuando el dueño del establecimiento es Yehudi. Es una función de algunos cursos. ¿Yehudi o judío? Yehudi, judío. Es el suficiente. Nuestros sabios no hicieron cercos para no casar con un Yehudi no dati. Hicieron cercos para no casar con un... Y acá entra si es Shomer Shabbat. Ah, lo preguntaste vos, ¿no? Si es Shomer Sí. Shabbat o no. Un Yehudi no Shomer Shabbat es suficiente para prender el fuego también. También puede prender. Bueno, entonces por esto hay quien quiere, cuando alguien va a un restaurante con kashrut normal, ¿cierto? Que no es meadrin, casi con certeza va a tener Bishul Israel solo para los ashkenazim. Para un sefaradí es muy más complejo. Si un sefaradí va a entrar en un restaurante así, va a tener que se apoyar en los poskim que dicen que no hay problema una vez que el dueño del establecimiento es el judío. Si alguien así va a comer en el restaurante del Abdala, no sé dónde, que tiene ashgaha, hay también esto, entonces va a tener un cero problema ser el sefaradí. ¿Está claro? ¿De Bishul? Entonces, mira, son leyes comunes, porque se encuentra esto mucho. Las ashgahot tienen mucho problema con esto, porque la mayoría de los alimentos son cocidos. Yo tengo menos un minuto para hablar de otra prohibición. Voy a hablar solo en líneas generales, que es de Yain Nesech. Yain Nesech, la última. Vino. El vino es el más riguroso. Un vino que fue tocado por no judíos, o que mismo la botella fue movida por un no judío mientras estaba abierta, es prohibido. ¿Por qué? Cuando el vino era muy común, que lo ponían para Badazara, para idolatría. Y mismo hoy es muy común.
esto, ¿a dónde hay idolatría? ¿A dónde hay idolatría? En toda Sudamérica. En Candomblé, Uganda, en Macumba, hay miles y miles de cosas. También de los indios, también de los negros que llegaron de África. Hay miles de tradiciones de, no sé, hoy sería el rebelión. No sé, en Brasil, por ejemplo, se van todos a la playa para poner algo para Yemen, para no eso no, como escucha, mismo que es un país cristiano, no es. Los sabios prohibieron el vino que estuvo en contacto con un judío. El vino, el jugo de uva también, los derivados de uva, entonces, que estuvo en contacto. Rebuchal si se puede. Oh, ya fe. ¿Cuál es la solución? Primera solución, si alguien tiene un vino, por tanto, él debe estar lacrado. Los vinos que tenemos hoy, un vino nuevo, está lacrado. ¿Por qué es importante esto? Si alguien tiene un vino abierto en su casa y tiene una empleada doméstica, por ejemplo, va a tener un problema. O que lo va a trancar 2 veces, y son necesarios 2 cadeados, no 1. O que va a tener el vino, o que va a consumir todo el vino cuando lo abre. ¿Cuál es la solución? La solución es el vino mevushal, el vino cocido. ¿Ok? Cuando cocinan el vino ya no es más problema. Hay un nivel intermediario que es el vino pasteurizado. Pasteurización es un tipo de cocimiento que se cocina muy muy fuerte, pero por mucho poco tiempo, y después se enfría directamente. Un cocido así en general no altera el gusto, no es muy diferente un vino pasteurizado y un vino no pasteurizado. Los grandes vinos no son pasteurizados, pero no es tan diferente así. Hay una discusión si la pasteurización es suficiente o no es suficiente. Acostumbramos a ser rigurosos con esto, pero si un judío tocó o si tiene esto, en otro caso no hay tanto problema. Si el vino es pasteurizado, todo bien. Pero es bueno ser riguroso con esto. La mayoría de los vinos kasher son mevushal, pero no todos. Hay muchos vinos, los vinos de más calidad en general no son. Siempre que alguien compra un vino, hay que buscar, que ver en la etiqueta si está escrito mevushal o no mevushal. Mevushal o no mevushal. Ahora, un judío no religioso que no cumple Shabbat, hay una discusión muy grande si está incluido en esta ley o no. Antiguamente, un judío que no cumplía las leyes de la Torah era suspecto también de hacer idolatría. Hoy en día, nadie más está suspecta. Mismo así, hay una gran discusión si sí o si no. Y somos rigurosos con esto. O sea, cuando alguien invita a un judío no religioso, hay que tener vino no mevushal. Vino mevushal. ¿Cierto? Bueno. O tomar cuidado para que solo la propia persona va a servir el vino. El vino, sí. Hay muchas veces que en la embalaje no está escrito si el vino es mevushal o no. Si no está escrito, entonces hay que ser riguroso. Está escrito, entonces que Se asume parte que del es presupuesto que es mevushal. Si no está escrito, se asume que no es mevushal. Cuando es mevushal, escriben que es mevushal. Ahora escucha, es importante, tengo acá un chiste sobre esto, pero hay que saber un poquito de inglés también para esto. Que tenía en una fiesta una vez un gran rico, es una fiesta, y contrató un mashgiach y muchos así, tenía vinos muy caros que no eran mevushalim, etc. Y empezaron a distribuir los vinos, los garzones, ¿cómo se llaman? Los mozos que no eran judíos, ¿cierto? Y un de los ultramagnatas de Brasil, que no era tan religioso, digo, esto vino no es kasher, no es mevushal. O ¿cómo no? Yo tomo esto vino siempre, yo lo conozco, mira, son personas de otro nivel, ¿cierto? Yo tomo siempre esto vino, yo sé que no es mevushal. O ¿cómo no? Mira, me dan acá la botella, pero mira, está escrito acá, not mevushal. Entonces llamaron al mashgiach, dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo te estás dejando que van a poner? No, ¿cómo así? Está escrito acá, mevushal. Sin comentarios. No sabía que la palabra not significa no. El vino abierto es el problema. Cuando el vino está cerrado no hay problema. Está lacrado, no hay problema. Ahora, última alajá. El vino abierto no se puede solucionar. O sea, solo un judío puede servirlo. En casa tengo una empleada y me sobró vino, entonces yo no lo puedo usar.
Hay que trancarlo en dos, dos? en dos. ¿Por qué sí? Porque dos. No confiamos en solo uno. En este caso. O sea que la ladera de que Si estamos en una boda, por ejemplo, y el vino que está, tipo, está cerrado en la mesa el vino, pero no es mebushal. El problema es que hay personas que ¿Habrá ti? No, el problema es que hay personas que tampoco son judías en la mesa. Mientras no tocaron en la botella, está todo bien. Cuando tocaron la botella ya hay que preguntar, depende, hay diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim, si hay que levantar la botella o mismo mover la botella. Mientras la botella está cerrada no hay ningún problema. Cuando la botella está abierta, abra la botella, sirva a sí misma, sirva a los otros y deje la botella a su lado. Resolvió todos los problemas. Cuando alguien quiere más vino, quiere más, Cambia la taza. la taza. Una pregunta más, con la gente que está haciendo el proceso de Giur no hay problema, ¿no? Con ¿Haciendo? Giur. Giur, qué perfecto, ya iba a decir esto exactamente ahora. Con la gente que está, una persona que está en proceso de conversión, hay problema también. Okay. Entonces, eso es algo que se puede explicar muy bien, que no, la mayoría de las personas lo acepta bien, ¿cierto? También hay problema. Yo leí en este libro, no lo cuento acá, viene una nota, que que ellos tenían en el Beidín de él, ellos tenían la siguiente costumbre, cuando convertían a alguien, hacían un lejaim con ellos y dejaban que él va a servir el vino para todos. Para demostrar, no, eso no es una costumbre de ellos, ¿cierto? Así hacían para demostrar cómo cambió de estatus. Claro, pero entonces el problema es, yo no puedo tener vino abierto en una casa de una persona que está haciendo Giur, Sí. pero me lo tengo que tomar todo. No, Sí, que no lo toque exacto. el vino, tener Que no toquen el vino. No sé si acá vamos a ser tan rigurosos, vamos a exigir dos trancas, pero Claro, eso es lo que le estoy preguntando. Por eso. no sé. Buena pregunta. Ok. No sé. El más sencillo es el vino mebushal. En un caso de estos, alguien que tiene contacto con personas que no están nerviosas con los judíos en casa, el más sencillo es tener solo vino mebushal. Es la mayoría de los vinos kasher, de los vinos comunes, la mayoría absoluta son mebushal. Y la mayoría absoluta son pasteurizados. Vamos a decir que en casos así no vamos a ser tan rigurosos con el pasteurizado, por ejemplo. Me acuerdo que en mi yeshiva eran rigurosos, había una época en que había un servidente, alguien que no era judío, y eran rigurosos con el jugo de uva pasteurizado. No lo dejaban. Pero, de nuevo, es una especie de rigurosidad, no se puede, no quiero ahora decir todos, casos específicos dependen de preguntas específicas, ¿entienden? Preguntas específicas, se pregunta un rab y va a decir específico. De un modo general, es más sencillo tener todo mebushal, cuando no es mebushal hay que tomar cuidado. No cuidado. Bien, vale. Hoy tuvimos un día de cercos. Dios quiera que con estos cercos vamos a construir de nuevo los cercos de la muralla de Jerusalén.